Bueno, vamos a hacer un test entonces para compartir la pantalla, ¿puede ser? Sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, para adelantar, Pilar, estas reuniones se quedan grabadas en nuestro website de la Sociedad de Latinoamericano, de Grupo de Estudios Latinoamericano de Tumores Hereditarios. Nosotros tenemos ahí casi no, tenemos 8 años de grabaciones. Todos los años hacemos como que 15, 16 reuniones por año, entonces tenemos ahí más de 100 grabaciones en nuestro website para mirar ahí y tener un contenido de calidad para los miembros y para la diseminación de información de calidad en la área de los tumores hereditarios. Entonces, pienso que podemos empezar. Nuestra presentación es completamente informal, ¿ok, Pilar? No hay ninguna formalidad. Las personas que están ahí en la sala pueden preguntar. Nosotros vamos a una charla realmente, vamos hablando ahí las dudas, porque es un tema muy, muy interesante y raro, porque pocas personas tienen su experiencia en Sudamérica y tu trabajo es reconocido en todo el mundo y principalmente acá en nuestros países de Sudamérica, que temos poucas pessoas que se dedicam a estudar mutações fundadoras em grupos de risco para câncer hereditário. Então, te felicito por tu trabalho e te agradeço por a oportunidade de ter sua charla hoje em nosso grupo. Um grande honor e se quer falar algumas palavras aí de tu trabalho, como se desenvolveu por os anos de tu vida, quédate completamente à vontade, ok? E eu sei que é genetista aí da Pontifícia Universidade Católica de Chile, não? Professora da universidade. Então, a palavra é tuya, Pilar. E quando quiere empezar, estamos listos aí para oír. Muy bien. Entonces voy a compartir. Perfecto. Ya. Bueno, entonces, muy buenos días, buenas tardes a todos. Gracias. Y como ya decía, estoy muy feliz de estar aquí en esta presentación frente a tantas personas que trabajan también en la genética del cáncer y espero que haya varios que trabajen en genética de cáncer de mama para que podamos conversar algunas cosas. Desde el año 2000 que yo estoy trabajando en mutaciones en BRCA1, BRCA2 y también en otros genes en cáncer de mama hereditario. Y quiero partir esta presentación hablando de lo que es realmente el cáncer hereditario, porque yo siento que de repente se han desvirtuado un poco los temas, las definiciones, y es muy importante que nosotros tengamos claro, sobre todo para esta presentación, a qué uno se refiere cuando es cáncer hereditario. Voy. Sí. Entonces, hereditario viene de herencia, ¿no es cierto? O sea, se podría decir que todos los tipos de cáncer son hereditarios, ya que hay genes involucrados con mutaciones o variantes genéticas que son causantes o que dan predisposición al cáncer,
Y los genes y sus mutaciones se heredan de padres a hijos. Por lo tanto, es difícil pensar que hay cáncer que sea totalmente no hereditario o totalmente dependiente de factores ambientales. Tiene que haber genes de por medio. Ahora, por costumbre, yo lo he visto esto porque como yo vengo de la genética, me ha extrañado mucho a veces ver que el término hereditario solamente se usa, por lo menos en mama, para lo que es herencia mendeliana. Es decir, con una alta penetrancia, ¿no es cierto?, dominante, recesivo, ligado al X. Pero en realidad eso es herencia mendeliana, hereditario es un término mucho más amplio. Entonces, de ahí vino el problema, y me voy a referir en cáncer de mama, no sé si en los otros tipos de cáncer es lo mismo, que cuando se encuentran familias donde hay menor penetrancia, por ejemplo, hay una tía, hay una sobrina con cáncer de mama, entonces ya no se le llama hereditario, se le llama familiar. Y en realidad sigue siendo hereditario. Lo que pasa es que la mamá de esa chica o de esa persona no le dio el cáncer por penetrancia incompleta, pero la mutación pasó por ahí para poder llegar a la hija. Entonces, se han derivado los términos de familiar y esporádico y eso va produciendo sobre todo el tema familiar, porque cuando se dice, no, este es un cáncer familiar, no es hereditario, la verdad es que es lo mismo. Y esto ha producido bastante confusión en la literatura y produce confusión también en las personas que se están introduciendo en este tema. Entonces, ahora el término esporádico también, ¿qué es lo que es? El término esporádico es que cuando hay una sola persona en la familia con ese tipo de cáncer. Pero esos también son genéticos y muchas veces son mutaciones en estos genes que estamos estudiando nosotros. Entonces vamos a decir que el cáncer es hereditario con diferentes niveles de penetrancia. Por ejemplo, aquí tenemos una familia, ¿no es cierto? Voy a poner el otro puntero que es más... ¿Se ve mejor? Ese. Aquí tenemos una familia donde nosotros ponemos con amarillo en nuestras genealogías todas las personas que tienen cáncer, ¿ya? En verde es lo que es cáncer de mama, y este punto rojo a la derecha es mutación. O sea que hay un familiar que tiene una mutación y otros familiares que no la tienen, pero... Entonces, en esta familia hay mutación, y si ustedes se fijan la cantidad de casos de cáncer de mama en la familia, ¿no es cierto?, por el lado aquí de la madre de esta mujer, son bastantes y hay en 3 generaciones. Entonces, eso es lo que hoy día en muchos papers ustedes van a encontrar que esto es hereditario, porque hay familiares en primer grado, que es lo que se usó para mapear estos genes. Cuando se mapearon estos genes en el año 94-95, se usaron familias donde había muchos casos de cáncer de mama y ovario en algunos casos, y en primer grado. Por eso también yo siempre le digo a las pacientes que estos genes se han hecho como una mala fama, ¿no es cierto? Porque en esta familia hay una altísima penetrancia y también el cáncer es más agresivo que en familias donde hay una menor penetrancia. Entonces, todo lo que se estudió desde el año 1994 al 1990, hasta el año 2000, sobre todo los estudios poblacionales, se elegían familias con familiares en primer grado con cáncer de mama o también cáncer de ovario. Y se lo digo así porque yo trabajé con Mary Claire King, que fue quien mapeó el gen BRCA1, y ella, las instrucciones que me dio para seleccionar a las familias en Chile fue justamente esas, familiares en primer grado. Entonces, eso es lo que se llama cáncer hereditario y que se ha llamado por muchos años, al menos en cáncer de mama, y ese es el que se dice que no es más del 10%. Pero están estas otras familias, por ejemplo, donde nosotros vemos que hay una menor penetrancia, ¿no es cierto? Que no quiere decir menor gravedad, menor penetrancia, porque esta familia, llegó esta persona, esta mujer de 28 años con un cáncer de mama, para hacerse un estudio genético, y ella me dijo que ni su papá ni su mamá tenían cáncer, tampoco sus abuelos,
y solamente había unos casos de cáncer de estómago en el bisabuelo y un tío abuelo. Y por el otro lado no había nada. Y yo empecé a preguntarle un poco más allá, de los tíos abuelos del otro lado, y finalmente apareció que hay una hermana de su abuela que tuvo cáncer de ovario y la hija de ella un cáncer de mama. Entonces, estas familias normalmente cuando está en la consulta en forma rápida, el médico pregunta muchas veces hasta la tercera generación, pero rara vez tiene tiempo de indagar tanto como indaga el consejero genético, el genetista. Y estas familias no eran estudiadas en los primeros años. Entonces, todas estas familias, efectivamente aquí hay un cáncer de mama hereditario, hicimos el estudio, esta persona tiene la mutación, la tiene el papá la mutación, la abuela vivía fuera de Santiago, así que no pudimos hacerlo, pero probablemente ella tiene la mutación y también la tiene su hermana y también la tiene aquí la prima del papá. Entonces, esto es bien importante porque este tipo de familias no están incluidas en ese 10% de hereditarios que siempre aparece en la literatura. Y menos estas otras, que aparecen, aquí tenemos otra familia, ¿no es cierto?, donde tenemos un solo caso de cáncer de mama a los 38 años, y en el resto de la familia no hay cáncer de mama, a pesar de que en la tercera generación, o sea, en los abuelos, aquí hay cáncer de pulmón, hay cáncer de estómago, cáncer de colon, ninguno relacionado directamente es descrito frecuentemente como un cáncer asociado a mutaciones en BRCA1, BRCA2. Y esta señora, esta mujer, sí tiene mutación en BRCA1, BRCA2 en la línea germinal. Entonces, obviamente esta es un cáncer también hereditario. Pero en la definición, ¿no es cierto?, cuando el médico hace la consulta y todo, es un cáncer esporádico. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno define, ¿no es cierto?, esto porque podemos encontrarnos que realmente, sobre todo en este caso de temprana edad para un cáncer de mama, que efectivamente son hereditarios. Pilar, ¿Sí? este es un concepto muy interesante, ¿no? Porque los términos que usamos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de poner ahí un rótulo, un nombre preestablecido en la familia, porque los conceptos y también las clasificaciones se van cambiando de acuerdo con nuestro conocimiento. Entonces, dentro de 5, 10, 15 años, ¿cuáles serían las clasificaciones de acuerdo con nuestro conocimiento para situaciones de baja penetrancia o situaciones esporádicas que nosotros hoy no tenemos conocimiento para hacer la clasificación adecuada? Entonces, yo estoy 100% de acuerdo contigo que hay que tener mucho cuidado con los términos y las clasificaciones de las familias para no hacer nada que sea menos o más lo que aquella familia específicamente necesita de manera personalizada. Yo quería oír la opinión de Pablo. Por favor, Pablo. Bom, são 3 famílias, né, que nos mostram aí, como já está escrito, mutação no BRCA1, BRCA2, em linhagem germinativa. E é muito interessante, né? Tanto o conceito de hereditariedade quanto o conceito de penetrância. Nós já conversamos muito sobre esses conceitos de penetrância, né? E nós sabemos que o gene BRCA1 e o gene BRCA2, eles são genes que não têm penetrância completa, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que a pessoa tem a mutação no gene, mas ela pode não vir desenvolver a doença, né? Ou seja, ela não desenvolve a doença em alguns casos. Então, isso é a penetrância incompleta, né? E a expressividade da doença é a gravidade da doença. E isso também tem muito a ver com o gene e com a mutação, a localização da mutação dentro do gene, né?
Mas são 3 casos muito bem ilustrados pela doutora Pilar, que mostram aí, né, que o mais importante é você fazer um heredograma, né, o mais completo possível, que abranja o maior número de indivíduos possíveis, para que nenhum caso passe, né, desapercebido. Obrigado, Pablo. Por favor, Pilar, vamos continuar, por favor. Sí. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, ya en la literatura se está encontrando, yo tengo aquí 2 trabajos que están citados aquí abajo, ¿no es cierto?, del 2019 y del 2018, donde se está juntando lo que es el cáncer de mama hereditario y descrito como familiar en otros papers, donde hay un poco menor penetrancia y por lo tanto es como lo que se llamaba antes, se salta una generación, por lo menos en Chile siempre lo escuchamos, uy, pero se saltó una generación, o sea, como que pegó un salto a la enfermedad, pero sabemos que las mutaciones ni el ADN no saltan, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer de mama hereditario está definido para familiares, está definido en la literatura, aunque no estoy de acuerdo con eso, pero hay que decirlo, alta penetrancia y familiares de primer grado. Y eso es lo que se dice que es entre un 5 al 10%. El cáncer de mama en familiares en primero o segundo grado y de moderada penetrancia, porque obviamente no todas las personas de la familia expresan el cáncer de mama o el cáncer de ovario también, está entre un 15 a 20%. Eso es lo que está estimado. Por lo tanto, ya tenemos que pensar que hay al menos un 35 a 40% que dicen otros de cáncer de mama donde hay herencia en la familia, es decir, lo que podríamos llamar hereditario si juntamos hereditario y familiar. Y quizás son más, porque aquí, por ejemplo, no están tomados los casos que les voy a hablar prontamente de esporádicos, entre comillas, que sí tienen mutación. Ahora, ¿de qué depende, como decía el doctor Pablo, ¿era que habló? Como decía él, Sí, Pablo, sí. Pablo, ¿por qué en una familia, o sea, de qué depende que haya penetrancia de un 60%, 50%, 40% o lo que sea en una familia? Y depende del contexto, del contexto genético de cada persona y también de los factores medioambientales. Y como muy bien decía él también, al parecer, dónde está localizada la mutación, aunque eso también está matizado por el contexto genético, es decir, las otras variantes genéticas que tiene la persona. Bueno, los criterios que nosotros hemos usado entonces para este trabajo son criterios que fueron bastante utilizados sobre todo en los primeros años y siguen siendo utilizados en algunos trabajos hoy día, de seleccionar familias en las cuales haya 3 casos de cáncer de mama diagnosticados mayores de 45 años. Pero tienen que ser 3 casos. No importa, digamos, si es primero, segundo grado o tercer grado. 2 familiares de cáncer de mama, una menor de 45 años. Ya si hay una persona menor de 45 años y otro familiar con cáncer de mama, se selecciona la familia. 2 familiares con cáncer, una de mama, una de ovario, y 2 familiares con cáncer, uno de ellos hombre. Esos son los 4 criterios con los cuales nosotros iniciamos nuestros estudios, y a fuimos agregando también porque nos empezamos a dar cuenta de que había personas que no tenían antecedentes familiares aparentemente, que también tenían mutación, y también por las reglas de las recomendaciones de la NCCN. Y entonces empezamos ya hace varios años, hace unos 10 años, a también incluir pacientes con cáncer de mama, diagnosticadas antes de los 45 años, es decir, premenopáusicas, cáncer de mama bilateral y también pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario en la misma paciente. Nuestros primeros estudios fueron publicados en Breast Cancer Research and Treatment en 2006 y lo siguiente, el segundo gran estudio en OncoTarget en el 2017. Ahora,
¿qué pasa con los pacientes que se habla bastante, ¿no es cierto? Los triple negativos. Nosotros no lo hemos incluido en nuestros criterios porque de todo lo que hemos estudiado en Chile, pacientes con cáncer de mama triple negativo, sin antecedentes familiares, si son menores de 45 años, entran en este criterio, o sea, ya están incluidas. Y si están entre los 45 y los 60, que es lo que recomienda la NCCN, la verdad es que nosotros prácticamente no hemos encontrado mutación en ellos. Entonces, esa es una discusión, digamos, de cuánto de esto vamos a encontrar en nuestra población y cuánto de esto también es importante hacer. Y aquí quiero entrar también, ojalá podamos conversar sobre este tema, porque cuando nosotros hicimos el estudio genético, esto está publicado en el 2017, ya bastante más amplio, con mayor cantidad de familias, ¿qué es lo que encontramos? Que de los pacientes con historia familiar, los que el mayor porcentaje de familias con mutación es donde hay cáncer de mama y cáncer de ovario en la familia. Encontramos que casi un 41% de estas familias tiene mutación en BRCA1 o en BRCA2. Cáncer de mama en hombre es casi un 40%. Cuando hay 3 o más familiares, todos mayores de 45 años, muchas veces hay 3 mujeres en la familia, 55, 60, 58 años, y hay muchos médicos hoy día que no seleccionan a esas pacientes porque son mayores, pero yo les quiero decir que el 5,5% de esas familias, no es menor, tiene mutación en esos genes. Es muy importante que no dejemos de lado a estas personas para un diagnóstico de BRCA1, BRCA2, porque esas personas tienen hijos, hijas, tienen sobrinas, tienen familiares menores que podrían beneficiarse de este estudio genético. Cuando hay 2 o más familiares, uno menor de 45 años, el porcentaje es 16,9%. Entonces, si nosotros, bueno, los que no tienen historia familiar, que serían llamados los casos esporádicos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que el paciente con cáncer de mama, la paciente que está diagnosticada premenopáusica o antes de los 45 años en promedio, el 8,4% presenta mutación. Y estos son pacientes que no tienen antecedentes familiares, por lo menos que ellos sepan. Y los bilaterales todavía son mucho más importantes. Estos son casos de cáncer de mama bilateral que no tienen familiares con cáncer de mama o de ovario. Entonces casi un 15%. Entonces, estos dos criterios son muy importantes, ¿no es cierto?, para ser incluidos y hacer estos estudios genéticos. Ahora, sí. Una cosa que yo pienso que es muy, muy importante es que esta semana mismo estábamos hablando ahí con nuestra enfermera genetista Natalia, que está ahí mirando su charla, es que nosotros no debemos partir de clasificaciones preestablecidas para hacer un estudio como esto que estás nos mostrando. Nosotros en nuestro registro de familias acá en el hospital, nosotros no partimos, no tenemos clasificaciones preestablecidas. Nosotros tenemos la descripción de cuáles son los cánceres de la familia, cuál es la edad, cuántos familiares son de primer grado, segundo grado, tercer grado. Y después se hacen las correlaciones, porque lo que ocurre es que los criterios de clasificaciones preestablecidas vienen de otras etnias, de Europa, de Estados Unidos, acá en Sudamérica, principalmente en Brasil, que hay un mix enorme de etnias. Tal vez estas clasificaciones no sean las mismas, las porcentajes no sean las mismas. Entonces, esto diapositivo que estás ahí en la pantalla, para mí es muy, muy importante, porque, mire, una mujer sin historia familiar, con menos de 45 años, tiene casi 10% de riesgo de tener una mutación. Entonces, así, no se puede simplemente porque no está en un criterio preestablecido, no tener atención para esta mujer o esta familia. Entonces,
Yo pienso que hay mucho que caminar aún para tener una idea más exacta de cuáles son las características de nuestra población. Por eso la importancia de tener personas estudiando familias locales, para tener los datos y estadísticas propias, porque los números pueden ser distintos, ¿no, Pilar? Sí, sí, es súper importante. Nosotros, por esa razón, bueno, aquí en Chile estos estudios genéticos todavía son pagados en forma privada por las pacientes. O sea, la paciente paga su estudio. Y todo lo que viene de políticas públicas, todavía los estudios genéticos a este nivel no son cubiertos por el sistema público. Entonces, bueno, uno piensa, si el sistema público en Chile decide, ya, vamos a pagar estos estudios, pero vamos a hacerlo en forma eficiente y vamos a pagar solamente donde hay una mayor probabilidad de encontrar una mutación para todo lo que es un mejor costo-beneficio. Bueno, el estudio está hecho y probablemente van a elegir pacientes que tengan familiares con cáncer de ovario o cáncer de mama en hombre, y también van a dejar quizás fuera a estas mujeres mayores de 50 años. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Y sí van a incluir las pacientes, ¿no es cierto? Entonces, sin historia familiar, menor de 45, cáncer de mama bilateral, y esto es una guía realmente. Y lo mismo para la paciente. Cuando la paciente viene y es una paciente de 55 años que no tiene ninguna historia familiar, bueno, yo como consejera genético siempre le digo, la probabilidad de encontrar una mutación en usted es muy baja, porque realmente no es que no vamos a encontrar, pero hay una muy baja probabilidad porque la señora está invirtiendo su dinero, ¿te fijas? Entonces uno también tiene que pensar, me parece que si la persona está invirtiendo una buena cantidad de dinero, porque son bastante caros, ¿no es cierto?, estos estudios genéticos, tiene que saber cuál es su probabilidad de que ese dinero le vaya a dar alguna información que ella sea relevante. Son las cosas que también nosotros tendríamos que discutir, porque esa es mi opinión, pero a lo mejor ustedes tienen otra opinión allá y dicen, no, mira, yo sé que en Estados Unidos hoy día se le hace a todos, casi todos, entonces, pero obviamente la probabilidad de encontrar mutación es mucho más alta en unas personas que en otras. Claro. No, de acuerdo. Bueno, entonces las pacientes que tienen antecedentes familiares, alrededor del 20% presentan una mutación en BRCA1 o BRCA2. Esto es interesante porque yo he hecho una recopilación también de lo que se hace en Latinoamérica. Yo sé que hay algunos latinoamericanos de otros países que han presentado un trabajo similar. Y aquí en este gráfico yo pongo BRCA1, BRCA2 y la suma de los dos en verde. Y en realidad los países que tienen publicados trabajos con pacientes seleccionados por criterios de herencia son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y México. Y en general el porcentaje de mutaciones de familias con mutaciones va entre 20 y 25%, y las diferencias entre BRCA1 y BRCA2 varían entre cada uno de los países, pero también es importante que haya, ojalá en Latinoamérica, más estudios, quizás no seleccionando o seleccionando después del estudio, porque uno puede hacerlo antes o después, como muy bien tú decías, Benedito, se puede seleccionar muchos pacientes y después seleccionar los hereditarios y analizarlos en forma separada. Pero es importante porque tenemos que conocer un poco mejor de este cáncer de mama hereditario. Este estudio que nosotros publicamos fue hecho en 453 pacientes chilenas. Participaron muchos hospitales, Hospital de Valdivia, Barros Luco, el Instituto Nacional del Cáncer, en el norte el Hospital de Antofagasta, la Clínica Dávila, la Clínica Las Condes y bueno, nuestro laboratorio también muy importante, y también el Hospital de la Universidad Católica.
¿Qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos 4 mutaciones en BRCA1 y 5 mutaciones en BRCA2 que se repetían mucho en las familias, y en total son 9 mutaciones que, como dice el título de este trabajo, están presentes en el 78%, perdón, de aquellas pacientes que tienen mutación, ya no de todas las pacientes con cáncer de mama. El 78% de las pacientes que tienen mutación en BRCA1 o BRCA2 en Chile tiene una de estas mutaciones fundadoras. Entonces, es tremendamente importante. Nosotros hicimos el estudio de marcadores genéticos, que ustedes lo ven ahí, y efectivamente demostramos que estas mutaciones son fundadoras. Ahí están las 4 mutaciones en BRCA1, las 5 mutaciones en BRCA2, donde están localizadas, donde están los marcadores genéticos, y el haplotipo que encontramos entonces para estas mutaciones indican que todas ellas son fundadoras. Y esto vendría de los primeros colonizadores españoles que llegaron a Chile en el año entre el 1500 y el 1700, donde la población de Chile tampoco aumentó mucho en cantidad. Entonces hubo bastante consanguinidad. ¿Qué pasa con estas mutaciones fundadoras? Porque nosotros también hemos hecho un estudio bastante exhaustivo de cuáles son las mutaciones descritas en todos los países latinoamericanos, y la verdad es que compartimos muy pocas mutaciones, y eso tiene que ver con nuestra historia de fundación, ¿no es cierto?, colonización. Los colonizadores llegaron a los distintos países y ellos son los que trajeron las mutaciones, y llegaron en diferentes, digamos, o de diferentes lugares. Así que nosotros compartimos de estas mutaciones fundadoras. Estas 2 las compartimos con Argentina. Una mutación la compartimos con Brasil, de lo que está descrito. A lo mejor tenemos más mutaciones, pero por lo que está descrito. Esta mutación, que es muy conocida, la 3331, es una mutación fundadora en Europa también. La compartimos con Colombia, y aquí hicimos un estudio genético también de haplotipo, y tienen origen diferente. O sea, son dos colonizadores que vinieron, uno a Colombia, el otro a Chile, y tenemos el estudio genético hecho, y son dos haplotipos diferentes, pero la compartimos con Colombia. Esta mutación es bien interesante porque es de las más recurrentes en Chile, es de las más frecuentes, y esta mutación no está descrita en el resto de Latinoamérica hasta ahora, y viene de Castilla y León, desde donde venían la mayor cantidad de nuestros colonizadores españoles. Y estas 4 mutaciones no han sido descritas en el resto de Latinoamérica y vienen de distintos países de Europa. Ahora, ¿por qué tenemos mutaciones fundadoras en Chile? Chile por muchos años, y yo creo que hasta el día de hoy, cuando hubo grandes migraciones europeas, ¿no es cierto?, después de 1800, 1900, que llegaron tanto a Brasil como Uruguay y Argentina, estas migraciones no pasaron hacia Chile. La verdad es que la cantidad de inmigrantes en Chile fue muy menor, eran muy pocas personas, y que no lograron cambiar la genética de la población, ni tampoco aumentar la población, como fue, por ejemplo, en la migración italiana en Argentina, que uno no duda que realmente cambió mucho de la cultura también, y de las culturas culinarias sobre todo. Entonces Chile ha sido como una isla dentro de Latinoamérica, sin migraciones tampoco desde el Pacífico y tampoco por el norte. Por lo tanto, nuestra población, que era ya muy pequeña en indígenas cuando llegaron los colonizadores españoles, y con los muy pocos colonizadores españoles que llegaron, principalmente hombres, que se cruzaron con indígenas, mujeres indígenas, fue la base de nuestra población, además de una cultura de que un hombre, ¿no es cierto?, podía tener a varias mujeres, que se dio por muchos años, tanto en los campos, en fin, etcétera, dio origen a estas mutaciones fundadoras en Chile. Además, la población chilena, por otro tipo de estudios genéticos, es una población que viaja mucho de norte a sur. No tenemos una estratificación genética
de la población entre el norte y el sur, o entre el norte, el centro y el sur. Hay mucha mezcla, la gente se mueve mucho desde el norte al sur de Chile, por el centro, etc. Y eso ha producido también de que estas mutaciones fundadoras nosotros las encontremos a lo largo de Chile. ¿Dónde están estas mutaciones? Están principalmente en los hospitales públicos de Chile, que es donde nosotros hemos trabajado gran parte de nuestra investigación. El 82% de las pacientes que tienen mutación en BRCA1 BRCA2 de los hospitales públicos tiene una mutación fundadora. Pero también en clínicas privadas. Siempre se dice, ¿no es cierto?, que las personas que se tienen en clínicas privadas tienen otro nivel socioeconómico, porque son familias que, de migrantes europeos que han venido hace menos tiempo, por lo tanto no podrían tener estas mutaciones fundadoras, pero fíjense ustedes que el 57% de las pacientes con mutación en clínicas privadas tienen una mutación fundadora. Y este es un lugar intermedio, que es el Hospital de la Universidad Católica, un hospital universitario que atiende pacientes también de ingresos medios a altos, y el 77% también tiene una mutación fundadora. Entonces, todo eso nos dio una gran oportunidad de encontrar un protocolo de diagnóstico para 9 mutaciones fundadoras, y nosotros desarrollamos un proyecto de investigación aplicado, un proyecto FONDEF, en el cual diseñamos un test diagnóstico basado en sondas fluorescentes para estas 9 mutaciones, y es lo que queremos aplicar pronto. Estamos en conversaciones, ya tenemos una patente de eso, y queremos aplicar esto en, sobre todo en los hospitales públicos, donde podríamos hacer un estudio genético muy bajo costo para estas 9 mutaciones fundadoras. ¿Qué hay de mutaciones fundadoras o recurrentes en Latinoamérica descritas en México? Hay una que es una deleción del exón 9 al 12 en BRCA1. En Brasil esta mutación ha sido bastante descrita. Es una de las 3 mutaciones judías que nací, pero esta mutación tiene un origen austríaco, que es previo a la mutación fundadora descrita en familias ashkenazí. Y en el fondo fue una mutación que fue como casi adquirida, ¿no es cierto? Es más antigua que eso. Hay muchas familias que no tienen ancestros judíos ashkenazí que tienen esta mutación. En Colombia hay 4 mutaciones, pero solamente en la región de Bogotá, que ahí al parecer en Colombia sí se da esta estratificación genética dentro del país, porque las 4 mutaciones fundadoras que se han descrito en la región de Bogotá no son fundadoras en el resto de Colombia. En la población hispana de Estados Unidos, el doctor Weissel ha descrito algunas mutaciones que son recurrentes, pero no ha demostrado que sean fundadoras, y en Puerto Rico hay una mutación fundadora que está descrita ahí. Pero en general son muy pocas las mutaciones fundadoras descritas hasta ahora en Latinoamérica. Ahora, yendo un poco a la clínica, hay algo que es bien importante sobre el riesgo para cáncer de mama y ovario, cuando la persona tiene una mutación en BRCA1 o BRCA2. Estos son, hay 2 trabajos descritos en 2008-2009, yo les cito solamente uno con los gráficos que coloco aquí, donde dice que el riesgo para una persona de tener cáncer de mama con una mutación en BRCA1 es de 52% a lo largo de su vida, y en BRCA2 es 47%. Esto es hasta los 70 años que está calculado en este trabajo. Pero al parecer el riesgo en BRCA1 aumenta rápidamente, ¿no es cierto?, entre los 30 y los 40 años, siendo después aumentando paulatinamente hasta los 70. En cambio en BRCA2 el riesgo entre 30 y 40 es menor, digamos, la pendiente, que lo que es después en años posteriores. Y sin ser exactamente igual lo que hemos hecho nosotros, porque no tenemos suficiente paciente como para hacer una estadística, nosotros hicimos una distribución por edad, tanto pacientes con mutación en BRCA1 en azul como en BRCA2 en naranja. Aquí están los colores. Y fíjense ustedes que entre 30 y 39 años las pacientes hay un pic, digamos, de pacientes con mutación en BRCA1, no así en BRCA2,
que tiene un pic entre los 30 y los 50 años, bastante similar. Entonces, aquí también este mayor riesgo, digamos que en BRCA2 para BRCA1, para mutaciones en BRCA1 también lo vemos en nuestra población. ¿Qué pasa con las pacientes con cáncer de mama triple negativo? De las pacientes con cáncer de mama triple negativo que tienen mutación en BRCA1, aquí están seleccionadas las 43 que tienen mutación en BRCA1, BRCA2, efectivamente, como se ha descrito también en otros trabajos, el 84-83,7% tiene mutación en BRCA1 y un menor porcentaje en BRCA2. De todas las pacientes que tienen mutación en BRCA1, el 64,5% tiene un tumor triple negativo, el resto son otro tipo de tumores. Y esto lo digo porque en realidad muchas veces esto como que se resume y se dice, triple negativo ya BRCA1. No, no es tan así, hay una mayor proporción, pero tampoco funciona igual para los dos lados, ¿no es cierto? De todas las pacientes triple negativo, el 84% tiene mutación en BRCA1, y de todas las pacientes con BRCA1, el 64,5% tiene un tumor triple negativo. O sea, y de las pacientes que tienen mutación en BRCA2, solo el 13%, aquí me disculpo por los colores, parece que al cambiar tanto de PowerPoint los colores se cambian. Bueno, solo el 13% tiene un tumor triple negativo. Entonces, efectivamente, hay una asociación, ¿no es cierto?, entre BRCA1 y triple negativo, pero hay que tener cuidado también cuando uno la transforma en un 100%. Este es un tema que a mí me ha interesado mucho, lo he discutido también con algunos médicos en relación a la bilateralidad, porque cuando una paciente tiene un cáncer de mama, en la primera mama, digamos, muchas de ellas piden hacerse la mastectomía bilateral. Y la mastectomía bilateral está autorizada, por lo menos aquí en Chile, y se hace generalmente solo si hay una mutación en BRCA. Y nuevamente aquí entramos con el tema hereditario, porque se define ahora hereditario, no solamente que hayan familiares en primer grado, sino que tiene que tener una mutación genética para decir que es hereditario. Y eso, bueno, no es así. Sabemos que hay cánceres hereditarios que no tienen mutación en BRCA1 o BRCA2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas mujeres que no tienen mutación en BRCA y no se les da la autorización para hacerse una mastectomía bilateral y al poco tiempo aparece un cáncer en la segunda mama. Nosotros hicimos el estudio con todos nuestros pacientes y tenemos que, por ejemplo, cuando el paciente índice tiene mutación en BRCA1 o BRCA2, teníamos 11 de 60 pacientes con mutación, 11 tenían cáncer de mama bilateral, que es un 18%, y cuando no tienen mutación en BRCA1 o BRCA2, el 19% tiene cáncer de mama bilateral. Tomamos después las pacientes, solo las mayores de 50, como para decir, bueno, las que tuvieron tiempo de que les diera un cáncer en la segunda mama, las mayores de 50 es un 37% cuando hay mutación en BRCA1 o BRCA2, y cuando no hay mutación es un 29%. Entonces, realmente la probabilidad de tener un cáncer de mama, si bien la estadística, los números que tenemos nosotros, como ya les digo, no son tan altos, pero da una tendencia bastante fuerte. O sea, casi el 30% de las pacientes que no tienen mutación en BRCA1 o BRCA2, donde se ha definido por historia familiar, por genealogía, que hay un cáncer hereditario, el 30% de esas pacientes tienen un segundo cáncer. Aquí lo que hicimos fue ver el total de pacientes, la edad del primer y del segundo cáncer, tanto en los pacientes, digamos, en general, sin seleccionar por diagnóstico o por mayores de 50 años.
Y nosotros tenemos que el primer cáncer viene a los 43,8 años, digamos, cuando el paciente tiene mutación. En el segundo caso, casi a los 50 años, el primer cáncer, cuando no hay mutación. Y el segundo cáncer aparece a los 57, a los 50, perdón, y aquí a los 57. La diferencia de años no es muy grande entre las pacientes que tienen mutación o las que no tienen mutación, y la edad de aparición del cáncer quizá es un poco más tarde con aquellas que no tienen mutación en BRCA1 o BRCA2. Esto es lo mismo para las pacientes sobre 50 años, y la edad de aparición promedio entre el primero y el segundo cáncer es de 7 años. Bueno, y finalmente lo que les quiero contar es algo que también se ha visto mucho: cuáles son los cánceres asociados a familias que tienen mutación en BRCA1 o BRCA2. De las 77 familias que nosotros teníamos en este caso, en el momento de este estudio, con mutación en BRCA1, fíjense ustedes que casi la mitad, casi el 50%, 36 de 77, pues el 47% más o menos, tiene familiares con cáncer de ovario. Cuando lo vamos a ver acá en BRCA2, baja bastante, ¿no es cierto? Solo 19 de 80, son 25%. Acá el cáncer gástrico es uno de los cánceres que aparece en segundo lugar en los familiares, y acá aparece en primer lugar en BRCA2. Muchas personas me dicen, sí, pero el cáncer gástrico en Chile es muy frecuente. Sí, es muy frecuente, pero se da mucho en estos cánceres que yo he seleccionado para estos gráficos. Son cánceres que están por la línea de la genealogía donde se hereda el cáncer de mama. No está considerado todos los familiares. O sea, nosotros tomamos cáncer de mama, ¿de dónde viene? De este lado de la familia, ok. Y de ese lado de la familia tomamos entonces estos tipos de cáncer. No están tomados por el lado paterno y materno. Entonces, además, muchos de estos cánceres están presentes en una hermana, por ejemplo, de una persona que tiene cáncer de mama con mutación, y muchos de ellos también son cánceres a temprana edad, 40 años. Cáncer gástrico a 40 años es altamente sospechoso de ser hereditario. Entonces, ahí hay una predisposición que realmente es importante tener en cuenta. Bueno, después sigue próstata, después útero. Nosotros hemos encontrado tanto en BRCA1 como BRCA2 casos de cáncer de útero, alrededor de un 10% en ambos casos, en BRCA1 un poco más. Y sigue páncreas, es bastante bajo en Chile en BRCA1, en BRCA2 un poco más alto, pero no es alrededor de un 10% también de los familiares. Y tenemos otros tipos de cáncer como hígado también. Pulmón se da bastante en familiares cercanos, también como hermanos y muy fumadores. Es como que cuando la gente fuma mucho, quizá al tener una mutación más te da un cáncer de pulmón que de mama, no lo sé. Y también vejiga, vesícula y melanoma. Pablo, quería hacer una pregunta. ¿O no? Eu tenho... pode falar, Pablo. Não, é dado muito interessante, porque principalmente em BRCA2 chama muito atenção o câncer gástrico, né? Que normalmente ele nem nos critérios para se pensar numa mutação em BRCA2 ele está, né? Então, eu não sei se é uma particularidade do Chile, essa alta taxa de câncer gástrico associado à mutação no gene BRCA2. Eu ia falar, Pablo, fiz um levantamento de tumores extra, mama, ovário, próstata e pâncreas, que são os 4 principais cânceres associados ao BRCA1 ou BRCA2. Mama, ovário, próstata, pâncreas. E saiu há uns 3 meses atrás um trabalho muito interessante, se não me engano, foi na American Medical Association, na JAMA, um paper muito interessante com resultados surpreendentes para
cáncer de esófago y cáncer gástrico, y también cáncer hepatobiliar. Entonces, mira, nosotros aún estamos aprendiendo, porque las correlaciones con lesiones extra mama, ovario, próstata, páncreas para estos dos genes, solamente ahora se habla sobre esto. Entonces, mire, no es poca cosa, ¿no? Tener ahí cáncer gástrico en primer lugar para BRCA2, después de mama y ovario, y el otro caso solamente después de ovario, ¿no? Acá en BRCA2, más casos de cáncer gástrico que cáncer de ovario. Muy interesante, Pilar. No sé si Emilia quiere hablar alguna cosa. Emilia, por favor. Eu posso falar em português? Despacio. Sí. Você fala devagar. Ok. Muito interessante essa apresentação, doutora Pilar, gostei bastante. E eu acho extremamente interessante que, quando a gente olha os dados globais de risco de câncer de mama associados à mutação de BRCA1 ou BRCA2, o risco é menor se a gente não está olhando para as mutações fundadoras. Quando a gente tem as mutações fundadoras, o risco é maior, né? Mais ou menos. Eu acho que eu acompanhei assim. E eu fico pensando sempre que, quando a mutação é fundadora, ela não traz só a variante em questão, né? Outros modificadores vêm junto, né? Porque ela vem acompanhando esse ancestral, né? Então, muito mais coisas devem vir juntos com ela, que a gente ainda não está ainda a par disso. E eu particularmente acho fascinante a história das mutações fundadoras em geral, por conta da associação com os dados históricos, né? O quanto isso tem a ver com a história de colonização, né? De cada local. E mais ainda com essa variante particular do Brasil, né? De BRCA, de BRCA1, e que hoje eu vejo assim, pessoas assim, discutindo se ela é fundadora ou não, já que ela está tão amplamente espalhada, né, no mundo todo, mas a gente não sabe a real origem, né, e a gente sabe que tem uma origem judaica, mas quanto da nossa história, em particular do Brasil, né, também está escondida nisso, porque a gente não tem uma história muito clara a respeito do judaísmo, da entrada desses cristãos novos, né, que foram convertidos, e, portanto, não tem essa ligação tão próxima, né, ou de conhecimento. Mas é fascinante, muito, muito interessante, eu acho que eu aprendi muito aqui também, até anotei aqui algumas coisas para eu poder pensar mais a respeito. Só isso, então. Obrigado. Gracias, doctora Pinto. Sí, yo siempre le enseño a mis alumnos que la genética y la historia de las poblaciones están ligadas. Y hay que saber historia para entender la genética, y la genética a veces nos ayuda a explicar la historia. En relación al cáncer gástrico, hay que tener en cuenta que el cáncer gástrico es muy frecuente en Chile, es uno de los países latinoamericanos que tiene una más alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces es probable que haya un factor medioambiental, no genético, para cáncer gástrico. Entonces, cuando hay personas familiares que tienen una mutación en BRCA1 o en BRCA2, el factor ambiental, quizás en lo cual el tipo de comida o no sé, lo que sea, les da más predisposición a desarrollar un cáncer gástrico que un cáncer de mama. Porque el cáncer gástrico lo vemos mucho, por ejemplo, en los abuelos, o sea, en la tercera generación de mujeres que hoy día tienen cáncer de mama, con mutación en estos genes. Entonces es como que las generaciones anteriores, más
más antigua, el cáncer gástrico era más importante, más frecuente que el cáncer de mama en esa familia. Bueno, es para conversar más rato, pero no quiero alargarme mucho más. Quería solamente mostrarles algo que también hicimos, aprovechando que esta mutación se repite en 20 familias, bueno, esta en un poquito menos 6 y esta en 16, ver un poco si por mutación podíamos definir unos tipos de cáncer. Y efectivamente, para BRCA1, este es el gen BRCA1, esta región del gen BRCA1 se llama la región de riesgo a cáncer de ovario, Ovary Cancer Risk. Y esta es más Breast Cancer Risk. Y efectivamente estas dos, digamos, sobre todo estas dos, hay un mayor número de familiares con cáncer de ovario, y nuevamente el segundo es el gástrico, y en este caso, para esta mutación hay más gástrico que ovario. Bueno. Esto es para BRCA2, tenemos caso de 9 familias, aquí está en la región esta mutación de breast cancer, cáncer gástrico el que se da en primer lugar en los familiares. Aquí también el caso de BRCA2, gástrico y próstata, y aquí en estas dos mutaciones que están en la región de riesgo a cáncer de ovario, descritas para BRCA2, también gana el cáncer gástrico, aquí con estas dos mutaciones. Aquí aparece el cáncer de útero muy importante. Hemos visto que esta mutación, de las 8 familias, hay 7 que presentan cáncer de endometrio. Esto es confirmado, cáncer de endometrio. Así que esto también es bien interesante. Bueno, son 8 familias nomás, los N son lo que son, los números de familia, pero también es bien interesante esto de poder ver por mutación. Entonces, en conclusión, tenemos 805 pacientes chilenas con cáncer de mama, en los cuales encontramos que un 20% de los casos familiares presenta una mutación en BRCA1 BRCA2, que la mayor frecuencia de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 se presenta en familias con casos de cáncer de mama y de ovario, que las 9 mutaciones fundadoras que describimos se encuentran en alta frecuencia, entre 82 y 57%, en los diferentes estratos socioeconómicos en Chile, y que existe una aparente distribución diferencial de los tipos de cáncer en familiares según la localización de la mutación en la proteína BRCA1 o BRCA2. Bueno, eso es mi laboratorio, los proyectos FONDEFI, FONDECIT y FONIS, y también las colaboraciones más importantes que hemos tenido con algunos hospitales. Esta es una, pero no la pasé, esta es una diapositiva donde hay, por ejemplo, mutación 3450, están 9 familias. Estas 3 familias, y quiero ir al cáncer hepático, fíjense que esta familia se ve muy chiquitita, pero aquí el papá de esta familia tiene cáncer hepático y la tía cáncer de mama. Esto es algo que lo hemos visto nosotros, según por lo que dijo recién el doctor Rossi. Entonces esto es bien importante. Aquí tenemos cáncer de útero y aquí tenemos cáncer de próstata. También tenemos cáncer de estómago en un familiar. Las otras 6 familias con esta mutación 3450, todas ellas, bueno, está un poco variador esto, pero todas tienen este puntito de color fucsia, ¿no es cierto?, rosado, tienen cáncer de ovario, mama y ovario. Así que esto se da alta frecuencia con BRCA1. Pero también hay otros tipos de cáncer en la familia, entonces la edad de aparición también varía, hay bastante variabilidad en eso. Bueno, eso se los quería mostrar como un dato extra. Si hay más preguntas o comentarios. No, muy interesante, Pilar. Yo estaba mirando acá el paper que hablé a poco. Yo coloqué ahí en el chat el paper de JAMA Oncology, que salió en 14 de abril, ahora, recién, 2 semanas. Un paper muy interesante que coloca que para BRCA1 y BRCA2,
Bueno, el título del paper era Expanding the Cancer Risk for BRCA1 y BRCA2. Bueno, para cáncer gástrico, el riesgo para BRCA1 y BRCA2 es 5.2 veces odds ratio, mayor que la población para cáncer gástrico en Mira. este paper. 5.2. Para cáncer de trato biliar, odds ratio de 17.4. 17.4 para portadores de BRCA1 y BRCA2. Y interesante que para linfoma, 7.7 odds ratio. Páncreas, 12.6 y ovario, 75.6. O sea, no solamente los tumores clásicos de BRCA1 y BRCA2, y acá está cáncer gástrico con odds ratio de 5.2, con intervalo de confianza entre 2.6 y 10.5. O sea, hay un aumento de riesgo para cáncer gástrico de 5 veces, por lo menos, promedio, acá en este paper. Muy interesante ese paper. La referencia está ahí en el chat. Karin, ¿quiere hablar, por favor? Sí, quería, bueno, la doctora Carballo nos conocemos hace muchísimos años. Ha sido una persona muy importante en todo el desarrollo del área nuestra en cáncer de colon. Así que felicitarla por este hermoso trabajo, del cual en algún minuto, ¿no es cierto?, acompañé ahí en todas las discusiones y en todo el aprendizaje de parte mía. Felicitarla porque yo creo que esto que ella muestra de estas mutaciones fundadoras es tremendamente importante para el diagnóstico de los pacientes. Así que desearle que todo eso avance, que funcione en el sistema, incluso en los sistemas privados como ella menciona. Y con respecto a los espectros de los cánceres, eso es muy importante, ir ya caracterizando nuestra familia y idealmente hacia el futuro hacer seguimiento a las pacientes que sabemos que portan esta mutación, porque una cosa es caracterizar nuestras familias siguiendo la línea por la cual se da el cáncer y otra cosa, y eso es como estudio retrospectivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, hacer un estudio prospectivo analizando a las pacientes que portan la mutación o los pacientes que portan la mutación y establecer su riesgo en el tiempo. Eso va a ser aún más valioso, ¿no es cierto?, para entender el riesgo que tienen los pacientes. Un comentario más, básicamente. Muchas gracias, Karin. Y Gracias, gostaria Karin. de agradecer a Karin por la invitación que hice ahí para la doctora Pilar. Karin, muchas gracias por su colaboración. Karin es el miembro del Consejo Científico Latinoamericano del LAGET, entonces tiene una participación muy activa en nuestro grupo y Karin es la organizadora de la reunión, la segunda reunión del mes, ¿no, Karin? Entonces, siempre colabora con la organización trayendo presentaciones muy interesantes como esta de hoy. Muchas gracias, Karin. Doctora Pilar, pienso que Emilia iba a hablar alguna cosa, Emilia. Não, nada não. Doutora Pilar, fora as mutações de BRCA, o Chile tem outras mutações fundadoras em outros genes? É do seu conhecimento ou não? En colon me parece que no, ¿no es cierto, Karin? No hay mutaciones que se repitan, lo hemos conversado, pero aparte de una que es punto caliente dentro del gen. Sí, nosotros tenemos una mutación que es recurrente en APC y que no está descrita en el mundo y que la compartimos con una familia de Brasil, ¿no es cierto, doctor Rossi? Y esa Sí. es una mutación que está en el sur de Chile y que no es punto caliente. Ya, Sí. o sea, habría que ver si es fundadora.
Exacto. Yo sé porque Nila pregunta esto, Pilar, porque Nila estudia mucho TP53. Ah, Tiene un estudio muy importante de genes modificadores de TP53 y sería muy interesante tener a alguna persona con tu capacitación ahí en Chile, ¿no, Emilia? Para una colaboración o cambiar informaciones, ¿no, Emilia? Seria excelente. Essa mutação fundadora de APC vocês não publicaram? No, está en preparación el paper. Ok. E só de curiosidade, existem casos 337 no Chile, da mutação de P53? Eu pergunto isso porque eu já tenho casos na Argentina e no Paraguai. Vocês têm? mira, en P53 yo he querido hacer muchos estudios genéticos en los otros genes de cáncer de mama. Hicimos estudios en ATM, en PALB2, en BRIP1, pero no por secuenciación de DNA, porque en esa época era muy caro. Y los proyectos de investigación, los que nosotros postulamos en Chile, no te dan financiamiento cuando uno dice que va a encontrar un 2% de mutante. O sea, tienes que seleccionar 500 pacientes y vas a encontrar 10 con mutación o 5 con mutación, es muy poquito. Y por eso todos los estudios como BRCA1, BRCA2 más masivos para hacer estudios de mutaciones no se han hecho en Chile. Yo P53 lo quise hacer por mucho tiempo porque yo sé que puedo tener pacientes con mutación en P53, pero no hay financiamiento. Así es que ahora no sé qué tan frecuente será, porque como te digo, hay mucho que hacer. Hoy día las pacientes que se están mandando a hacer paneles de mutaciones, las pacientes de cáncer de mama y también los pacientes de cáncer de colon, pero en caso de cáncer de mama, les están entregando a los médicos la información de las mutaciones en ATM y en otros genes. Yo sé que es muy baja la frecuencia en general cuando he preguntado, pero no hay realmente una estadística porque se está yendo la información a distintas partes. Así que por eso es muy importante que pronto hagamos un nodo, una base de datos donde todos podamos ir colocando esa información, y eso es algo que estamos empezando ya a tirar las primeras líneas, porque es muy importante hacerlo. Yo te iba a comentar que mutaciones fundadoras se han encontrado, recién conversé con una persona que trabaja en enfermedades de la piel, estos niños de piel de cristal, y me dice que ella tiene 5 mutaciones que se repiten, y una de ellas ya demostró que es una mutación fundadora por estudio genético, las otras todavía no. Pero seguramente hay muchas más. Si la población chilena es una población, yo me fui a ver el censo de Chile, cuando llegaron los primeros españoles había solamente 1 millón de indígenas. A grosso modo, y después de todas las batallas y las matanzas que hubieron, quedaron alrededor de 500.000, y principalmente mujeres. Y esas 500.000 mujeres se cruzaron, ¿no es cierto?, con estos soldados españoles, que casi no venían mujeres en esa época. Entonces, esa es la descendencia. Nosotros hicimos un estudio con DNA mitocondrial y marcadores del cromosoma ahí hace tiempo, y efectivamente hoy día DNA mitocondrial en Chile, el 82% de los chilenos tienen un DNA mitocondrial amerindio. Y cromosoma ahí, solamente el 20% es amerindio. Entonces, la genética no miente, digo yo, sí es la historia. Muy interesante. Exato. Y había y entonces este millón estos 700.000, digamos, llegaron a ser 800.000 a final de 1700. Entonces, durante 200 años fue una población que casi no aumentó, muy poco de tamaño, solamente por la reproducción o por la descendencia, pero no hubieron migraciones, y eso está en los censos de hace mucho tiempo. Las primeras migraciones vinieron después de 1850 con los vascos españoles, y después vinieron los yugoslavos, pero los yugoslavos llegaron en un barco que vendrían 300. Sí. Entonces la gente dice, no, la migración yugoslava.
No, 300 yugoslavos no es una cosa que uno diga, sí, no es para cambiar la genética del país. Entonces, Não, não hoje, mas daqui a um tempo, quem sabe, né? Eles possam, vocês vão ver alguma coisa em relação a isso. Muito interessante. E você fez o DNA mitocondrial dessas mutações fundadoras de BRCA? hicimos DNA mitocondrial para las pacientes con cáncer de mama y encontramos que el grupo de pacientes cáncer de mama tiene una frecuencia de DNA mitocondrial amerindio de un 65% con respecto al 82% que tiene la población chilena general. O sea, está un poquito más europeizada. Imaginei. Deve haver uma contribuição, não do mitocondrial, mas do Y, né? Na ancestralidade desses casos. Porque, como você disse, eram mulheres indígenas contra homens europeus, né? Então, muito provavelmente, a introdução dessas variantes veio do lado masculino, né? Ou do lado deles, né? Sí, porque, claro, bueno, lo que dicen los libros de historia es que los soldados españoles tenían la orden de violarse la mayor cantidad de mujeres posible para mejorar la raza. Entonces, bueno, un hombre puede cruzarse con muchas mujeres y tener mucha descendencia. Y después por muchos años en las tierras, digamos, las haciendas que tenían los descendientes de estos españoles, ellos tenían su casa con su familia y se sabía que tenían mujeres indígenas que traían o descendientes de indígenas que traían, ¿no es cierto? Y tenían 8 o 9 casas dentro del territorio de la hacienda donde ellos iban a servirse. Y eso se usó hasta el año 1920 en Chile. Se le llamaba el derecho a la pierna. Eu li aquele livro Inês da Minha Alma, da Isabel Allende, que conta exatamente essa história do Chile. Entonces siempre hubo esta cosa de un hombre con muchas mujeres. Y eso, imagínate, al haber mutaciones, el efecto fundador crece así. Eu acho que se você fizer o Y dessas pacientes, você vai encontrar um elo comum nessas variantes fundadoras de BRCA que vocês têm aí. Perdón, si hiciera aquí un Y, no sé lo que es un Y. Se você fizer a sequência do Y, se você quiser, eu te ajudo. Eu posso fazer para você. Claro, pero el cromosoma Y o Y, no están las mujeres, están los hombres. Você vai ver que existe um elemento em comum que talvez explique todas essas variantes fundadoras que você tem aí. É uma sugestão. Gracias. Ok? Bueno, nuestro tiempo infelizmente está terminando y a mí fue excelente esa charla, aprendí mucho hoy, Pilar. Y a mí me gustan mucho las correlaciones históricas con la genética y con la casualidad. Y esto caminan siempre en paralelo, ¿no? Y no podemos olvidar que la evolución toda tiene una influencia fuerte de toda la historia, la migración, el poder, la dominación y todo esto que estamos hablando acá. Entonces, es muy interesante para entender el presente, tener el conocimiento del pasado, ¿no? La historia. Entonces, yo gustaría, en nombre del Elia Getty, Pilar, agradecer mucho tu charla y que sea la primera de otras veces para hablar de otros puntos que tú quieras. Esta es una casa que está siempre abierta para ti, para Karen y para tantos amigos que tenemos ahí en Chile. ¿Ok? La grabación de esta charla quedará disponible en el website en pocos días. Jefferson, que está ahí haciendo todo el trabajo por detrás ahí de la técnica, va a hacer la edición
y poner ahí en nuestro website. Muchas gracias a todos. Varias personas están ahí en el chat hablando sobre su charla, agradeciendo. Excelente, muchas gracias. Y ¿qué más acá? No, esto. Varias personas agradeciendo y parabenizando ahí su charla, Pilar. Entonces, la palabra es tuya para encerrar nuestra charla de hoy de LA Getty, por favor. Bueno, una vez más agradecerle a la invitación y sobre todo agradecer la participación, porque es muy estimulante cuando uno da una charla así, recibir preguntas y que haya discusión, porque así es que les agradezco a todos los que participaron y agradezco también las felicitaciones al final, las vi en el chat, así es que muy feliz de haber estado con ustedes y espero volver, sí, de todas maneras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Karen. Un abrazo a todos ahí. Hasta la próxima en principio de mes para otra reunión del LA Getty. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.